personas jóvenes que el día de hoy están viendo desde sus hogares este gran video. El día de hoy tenemos a un invitado especial, él es Diego Vázquez. Él es asesor legislativo, es una persona joven, tiene apenas 31 años y pues el día de hoy, acompañado de Kevin Rojas y de Andrés Oseguera, estaremos analizando un tema bastante interesante y bastante contundente. El presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de esta semana tocó un tema bastante importante. Es pues esta expropiación o esta negación de la expropiación de Ferrosur a Grupo México. ¿Qué es este tema? ¿Cuáles son las personas y los personajes más importantes de este tema? Para esto, pues vamos a hablar en relación a ello y pues me gustaría hablar un poquito sobre el contexto del tema. Bueno, como bien lo mencionas, el presidente del gobierno de México y la empresa Ferrosur, que está concesionada al Grupo México, estaban en diálogo, en una negociación para ceder el dominio pleno, es decir, la propiedad y el derecho de paso en una zona estratégica por donde se pretende que cruce el corredor transísmico y una parte del Tren Maya. La problemática surge cuando la empresa decide cortar la comunicación con el gobierno de México y pues presiona para que se acabe este diálogo y este entendimiento que estaban por llegar el gobierno de México y la empresa. De ahí el presidente, que no lo ve para nada bien, toma una decisión por causa de utilidad pública, que ahorita vamos a mencionar cuáles son las causales que contempla la ley para decretar la causa de utilidad pública, pero decreta la ocupación temporal de esa zona que hay que destacar que sí es estratégica para la nación, para el desarrollo del sur del país. Y entonces, a causa de eso, instruye al cuerpo de marinos a que vayan a ocupar temporalmente esa zona. Y la ley, ¿cuáles son las causales que contempla para decretar una causa de utilidad pública? Pues es precisamente el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público, la ampliación de calles, construcción de calzadas, puentes, caminos, construcción de obras de infraestructura pública, satisfacción de necesidades colectivas. Sí, todas las que les dije están contempladas en diferentes fracciones de la ley de expropiación y en todas concurre el caso concreto que estábamos viviendo, ¿no? Y entonces por eso el presidente dice, bueno, se va a hacer esta ocupación temporal, y a partir de eso la empresa dice, oye, siempre sí, resulta que siempre sí quiero negociar, y llama a la comunicación al gobierno de México. ¿Qué es lo curioso? Que bueno, la oposición parecía andado sincronizada, utilizó este tema para decir que una expropiación que ahuyentaba la inversión privada, que era muy riesgoso, que los grandes capitales lo estaban viendo o tomando de manera negativa. Sin embargo, esta ocupación temporal pues es primero para garantizar el gran proyecto o los grandes proyectos de infraestructura en el sur del país, para impulsar el desarrollo, se garantiza la utilidad pública y además se hace apegado a un procedimiento establecido en ley, es decir, se hace de conformidad con la Constitución y con la ley, y además se salvaguarda el derecho de audiencia y defensa de la empresa. O sea, se le dan tantos días, o sea, hay todo un procedimiento, pues. Y entonces, lo curioso es esta cuestión, ¿no? Que la oposición quería utilizar este tema, no le salió, afortunadamente se llegó a un acuerdo, y pues ahora sí que la oposición se equivocó otra vez. Ok, Diego, yo te quiero hacer una pregunta. Para ti, ¿cuáles fueron los puntos más relevantes dentro de la negociación entre el gobierno de México y la empresa? Sí, primero, que el poder económico se quiso poner por encima del interés colectivo y del gobierno de todo un país. O sea, mira que cortar la comunicación con el gobierno y no contestar en las llamadas al secretario de Gobernación pareciera poca cosa, pero no lo es. Al contrario, es pues una manera muy osada de insinuar que no te importa la determinación que tome el gobierno de un país
¿no? Y de pensar que el interés económico que tú representas o que tú tienes está por encima del interés colectivo de todo un país y del desarrollo de una gran región de este país. Ese sería el primer punto. Lo segundo es la apertura que tiene el gobierno de México para establecer el diálogo y después de esa afrenta contra la nación, volver a instaurar el diálogo y no solo eso, llegar a un acuerdo y compensar económicamente, como lo establece la ley, por la ocupación temporal. Que cabe señalar también, es un gran punto el que hace el presidente, decir, a ver, no es una expropiación, porque no se puede expropiar algo que no es propiedad privada. Al final de cuentas, eso también es importantísimo. El propietario original de esa zona estratégica, pues es la nación, representada a través del Estado mexicano. Y entonces, si el propietario originario de esa parte es la nación, pues no se le podría entonces regresar, expropiar, pues, porque no era propiedad privada. Entonces era una concesión y lo que se hace es suspender por causa de utilidad pública esa concesión, ocupar temporalmente el espacio físico y compensar económicamente. Eso es lo que se dice. Sí, ya que tocas el tema de la expropiación, así como experto en legislación, ¿nos puedes explicar un poco más detallado de qué es la diferencia, ¿no? Básicamente entre expropiar y una concesión? Si me puedes explicar un poquito eso. La concesión también está establecida en ley, es cuando el Estado cede su propiedad para un bien o un servicio que lo va a prestar a un privado. Entonces se cede ese dominio a un privado para que preste un bien o un servicio, y es por determinado tiempo y para determinados bienes o servicios. Y la expropiación es precisamente quitar la propiedad privada para regresar a ser propiedad pública o propiedad del Estado o del país. Entonces las diferencias es que originalmente la propiedad es de distintas personas. En el caso de la expropiación tendría que ser propiedad privada, y en el caso de la concesión, pues es eso, es un contrato que tienes por determinado tiempo para la explotación y la prestación de un bien o un servicio, y una se suspende y la otra se expropia, ¿no? Bueno, pues este es el análisis, y no cualquier tipo de análisis, un análisis de jóvenes y para jóvenes. Vamos a cerrar esta actividad mencionando que pues esta actividad es parte de la agenda pública del colectivo Juventudes Morena Jalisco, que pues nos centramos en hacer esto, en hacer actividades de jóvenes y para jóvenes. Y pues ya finalizando, me gustaría saber si agregarías algo al tema, algo que podríamos concluir. Que otra vez la oposición que quería generar temor e incertidumbre entre la iniciativa privada, augurando que se ahuyentarían los grandes capitales privados, se equivocaron. Otra vez la oposición vuelve a quedar expuesta ante sus mentiras, y una palomita para el gobierno de México, que hizo todo apegado a derecho y garantizando pues los derechos humanos, ¿no? De la región sur del país, pero también de la iniciativa privada, ¿no? O sea, al final este gobierno ha fortalecido la economía de nuestro país.